Qué mala semana para llamarse Trump. Así como la semana pasada fue malísima para llamarse Elon Musk, esta semana ha sido horrorosa para llamarse Donald Trump. Punto 1. Sus cromos. Las tarjetas coleccionables de Donald Trump. Ok. 45 de estas aberraciones. 45 a $99 cada una. A ver. Esto es 45 por 99. $4,455 y solo había 1,000 disponibles. $4,445 por... Bueno, por 1,000. Nada, que se metió $4,500,000 en un día Donald Trump vendiendo esta basura. Pero no son reales, son digitales. Pero son NFTs, o sea, tienen un certificado que dicen que la tuya es la original. Es como los criptotimos, pero a lo bestia. Lo mejor del asunto es que luego un periodista descubrió de dónde se fueron robando las imágenes, porque todas las imágenes no fueron creadas por un dibujante especializado que dibujara al cowboy ¿no? Y entonces, bueno, pues al menos se habrán pagado su cuota al dibujante. No, eso está copiado. O sea, es un copia y pega de una tienda que ofrecía en venta ropa para cazadores, y luego le enchufaron la cabeza de Trump, luego un sombrero que es mucho más grande que la cabeza y que el traje, y le pusieron un fondo ahí, y 45 veces eso, se ha metido $4,5 millones robándose esto. Ahora, los dueños de los originales están viendo si lo denuncian, lo cual me gustaría mucho. Luego, el comité del Congreso de los Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio recomendó acusar a Trump de insurrección, fraude y otros 4 delitos. Esto se le turna al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tendrá que decidir si emprende un proceso judicial o no por estos 6 delitos. Pero el Congreso ha determinado que hay 6 delitos, entre ellos insurrección, por supuesto, al haber lanzado a sus huestes a apoderarse del Capitolio para impedir que se certificara la elección de Joe Biden. Además de esto, salieron finalmente sus declaraciones de impuestos. Si en 2016 y 2017 tú pagaste más del equivalente de $750 en impuestos, o en 2020 pagaste así sea $1 en impuestos sobre la renta, pagaste más que este tipo que dice que es millonario. Ojo, esto no está auditado todavía. Es decir, una cosa es que tú digas esto, tú le cuentas tu historia a Hacienda. Querida Hacienda, había una vez en un bosque una niña muy bonita que usaba una caperucita roja y por ello la llamaban la Caperucita Roja. Y ya les cuentas la historia de tus finanzas, ¿no? Luego, al cabo de un tiempo puede llegar la Hacienda y decir, oye, mira, revisé tu cuenta, abajo de la Caperucita Roja tienes una cuenta bancaria de $1,000,000,000, así que me debes un dinero. Y entonces ya cuando te auditan, cuando realmente se sabe cuánto tenías que pagar. Son cosas que pasan. Resulta que se ha descubierto que en 2016-2017, es decir, el año que lanzó su candidatura y el año de su campaña, pagó $750 de impuestos, y en 2020, como presidente saliente de los Estados Unidos, pagó $0 con 0 euros, con 0 yenes, con 0 rublos. Esto puede o no ser un problema. Yo espero que sea un problema, ¿no? Pero ¿por qué sigue siendo importante Trump? Porque es precandidato de momento del Partido Republicano a las elecciones de 2024. Y su base de apoyo parece que se está diluyendo. De hecho, por las tarjetas estas, los cromos de Donald Trump como superhéroe, astronauta, además con aproximadamente entre 80 y 120 kilos menos de lo que pesa él en realidad, ¿no? Steve Bannon, ese hombre que movió a Donald Trump, ese ideólogo del neonazismo,
que sabe que Trump es una bestia, pero sabe que es una herramienta buena para seguir promoviendo sus ideas del neonazismo. Estaba horrorizado, no sabía a quién se le había ocurrido la idea, pues se le ocurrió a Donald Trump, ¿qué pasa? Lo obligaron como un niño a hacer algo que no quería, obligarlo a hacer algo que no quería. Steve Bannon trató de obligarlo a hacer cosas y acabaron echándolo de la Casa Blanca. Entonces, sus más cercanos colaboradores, la gente que hace depender de Donald Trump el futuro de su ideología, es gente que sabe con quién está tratando. Sabe que se trata de un psicópata, un sociópata, narcisista, ignorante, profundamente ignorante, con una visión enormemente simplista del mundo y que no está capacitado para ser presidente de una comunidad de vecinos o de un condominio, ya no digamos de un país. Pero lo utilizan porque les ha sido útil, así como fue útil al Partido Republicano para que nombrara a los jueces ultraconservadores que acabaron dando marcha atrás con la ley sobre el aborto, con la decisión judicial sobre el aborto. A los que les es útil lo han usado, y lo han usado como un títere, pero hasta ellos están horrorizados con esto y no sabemos qué va a pasar después.